Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a analizar el último tema de nuestra materia. Vamos a hablar de la elaboración del reporte de investigación. En esta etapa final vamos a hacer una serie de recopilación de datos y finalmente vamos a escribir todo lo que investigamos durante la etapa que pusimos que se desarrollara en el protocolo de investigación. Esta etapa es sumamente importante porque es la que concluye o la que hace que concluya mi trabajo y también saber si la hipótesis que establecimos desde un principio concluye con los mismos resultados que nos habíamos propuesto. Pero miren ustedes, es importante tomar en cuenta muy en serio la elaboración de este reporte de investigación porque tiene que estar exactamente elaborado con los datos que obtuvimos dentro de la recuperación de muestreos, de las entrevistas, de las encuestas y en sí de todo lo que llevamos a cabo en este periodo que establece nuestra investigación científica. Podríamos decir que esta investigación científica y en los resultados ya de su etapa final tenemos que tomar en cuenta varios facetas, sobre todo si la investigación la vamos a publicar en alguna revista científica, porque en este caso este tipo de revistas son muy exigentes. Generalmente son revistas indexadas en donde las instituciones públicas que te las piden o que te dejan escribir o te permiten elaborar una investigación, pues son muy rigurosas y ahí hay que tener cuidado como investigadores, como personas que llevamos a cabo una investigación científica, debemos acatar perfectamente bien cuáles son los requisitos que nos pide esa institución para cumplir con los formatos editoriales que ellos establecen, tomando como referencia que si no tenemos cuidado de ello, bueno, pues vamos a tener un problema para la publicación y sería lamentable que después de mucho tiempo que llevamos a cabo un proceso de investigación nos dijera no te la publico porque no cumples con los requisitos editoriales. Entonces, esto es muy importante. También sí, vamos a llevar a cabo una investigación para escribir un artículo coordinado, un libro coordinado, una revista que no es indexada, pero finalmente te piden que lo hagas a través de un proceso de investigación. Bueno, pues debemos estar conscientes, pero tanto en revistas indexadas de carácter científico o de un enfoque más cientificista, es importante que agotemos todos los puntos que establece nuestro diagrama de flujo para desarrollarlos de manera muy cuidadosa. Ahora, la elaboración del reporte de investigación tiene varios elementos o varios requisitos que debo de cumplir. Por principio de cuentas, en el número 1 podría decir que hay que saber cómo llenar la portada. Nuestra investigación tiene que ser recopilada como una especie de libro y en la portada comúnmente se le pone el nombre de la universidad o la institución pública o privada que me encarga el trabajo. Luego viene el nombre del trabajo, quién es tu tutor, en muchas ocasiones se pone quién es el autor y el equipo, o simple y sencillamente nada más el autor, así como el país y la fecha en que se elabora. Y tú le das la presentación que tú quieras, pero estos datos son indispensables para identificar el contenido de tu obra. Posteriormente a la portada tenemos que poner el índice, o sea, como segundo requisito de nuestra última parte de la investigación. El índice, pues como ustedes podrán advertir en cualquier investigación o en cualquier libro, nos sirve para que el lector se ubique perfectamente bien cuáles son los temas, cuáles son los subtemas, y si él quiere ir directamente a leer alguno, pues ya sabe dónde está el título, el subtítulo y más o menos cuál es su contenido. Posteriormente podríamos decir que el tercer requisito es el resumen. Este es muy importante, algunos le llaman abstract. Este es un contenido que se pone en la segunda o tercera hoja de mi obra que resume en 10 o 15 renglones más o menos el contenido de la obra.
En muchas ocasiones este resumen también tiene que estar en otro idioma, por ejemplo en el inglés, que le llaman abstract. Entonces esto es muy importante también que lo hagamos, porque si nuestro artículo tiene una calidad científica, entonces es muy importante que lo hagamos en el idioma en donde nosotros creamos que lo pueden leer o que lo pueden analizar. Como cuarto requisito de nuestra investigación final podríamos poner a la introducción. ¿Qué es la introducción? ¿Cuáles son las condiciones? Muchos investigadores dejan o llenan el concepto de introducción de nuestra obra o de nuestra investigación en la parte final. Algunos investigadores o profesores te lo piden que lo hagas desde un principio, pero otros, por ejemplo a mí, me gusta hacerlo en la parte final. ¿Qué es la introducción? Bueno, voy a hacer un análisis y voy a redactar el contenido de mi obra exclusivamente de lo que se trata, pero de lo que yo considero que el lector se va a enamorar o va a querer leer la obra. Esto es muy importante, que como autor, o si me invita el autor de una obra o de alguna investigación que le haga la introducción, porque esto es muy común entre investigadores, entonces quien elabora la introducción no es otra cosa más que aquella persona que identifica la calidad o los mejores puntos de la obra y los plasma en la introducción, y con esto enganchar al lector para dejarlo interesado en el tema de lo que trata esa obra. Esto es muy importante. Algunos dicen que ahí se pone el gancho o lo importante de la obra para que quien lea esa síntesis se quede con el interés de comprarla, de leerla, de analizarla y de reflexionarla, y en su momento criticarla también si es posible. Posteriormente tenemos que establecer un requisito más, que es el marco teórico. El marco teórico tiene que quedar también muy bien definido, que es lo que utilizamos para fundar y para argumentar nuestra investigación. ¿Qué tipo de libros, qué tipo de legislación, qué tipo de instrumentos que ya estaban en algún otro lado y que habían tocado y analizado el mismo tema que yo estoy investigando el día de hoy, y lo debo de establecer en mi trabajo? Y luego también, como un requisito más, debo de establecer también en esta obra o en la parte final de mi investigación es la fase experimental. ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo recabé las muestras? ¿Cuáles fueron los puntos que se sometieron a un tratamiento de experimento? ¿Cuánto tiempo se le dio? ¿Cuánto tiempo quedó dormido? ¿Cuánto tiempo le di para que otras personas lo analizaran, madurara la idea, etcétera? Esa parte experimental también forma parte de nuestra última etapa de resultados para la investigación. Otro de los aspectos muy importantes es que quede bien establecido en mi trabajo qué tipo de métodos de investigación utilicé. Puede ser el deductivo, el inductivo, el mayéutico, etc. Cualquier método que haya utilizado, el empírico, el experimental, cualquiera de esos métodos que haya utilizado, el general al particular o del particular hacia el general, debe de quedar establecido y debe de quedar muy bien analizado para que el lector sepa por qué dio como resultado lo que estamos ahora proponiendo. Y finalmente podríamos decir también que debemos de ser muy claros una vez que hemos elaborado toda esta cantidad de información, la hemos ordenado, la hemos analizado, pues dar los resultados de nuestra investigación. Y estos resultados puede haber una siguiente etapa en donde sea discutida por gente especializada, por grupos de personas interesadas en este tema. Entonces, en esta etapa final también es la discusión del tema principal al que estoy llegando y al que estoy proponiendo. Y la discusión significa estar de acuerdo y no estar de acuerdo. Habrá quienes de las personas especializadas en el tema o los expertos que hayan participado estén o no estén de acuerdo.
Y para eso también debe de quedar plenamente establecido en nuestro trabajo. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Por qué opinas de esa manera o por qué opinas en contra? ¿Cuál es tu argumento? Así como también ya en la etapa final es las conclusiones y las recomendaciones. La conclusión no es otra cosa más que la opinión del autor que resume cuáles son los resultados, pero también, una vez obtenido estos, cuáles son las recomendaciones que él propone. Decíamos, por ejemplo, que estábamos estudiando por qué en el cruce de la calle Galván con Aldama de la ciudad, donde se está llevando a cabo la investigación, por qué hay tanto incidente, tantos daños patrimoniales, tantos lesionados, por qué a la misma hora y por qué es en alcance, siempre de norte a sur. Bueno, aquí ya tenemos una conclusión, una investigación y ya tenemos resultados, ya sabemos por qué. Y resulta que ese por qué tenemos que plasmarlo en nuestro documento y tenemos que hacer una serie de recomendaciones a las autoridades para decirle, ¿quieres evitar los accidentes en ese lugar? Entonces tendrás que quitar el anuncio luminoso que se encuentra en la parte derecha porque es una contaminación visual. De esta manera, nosotros concluimos con nuestra investigación porque ya estamos dando una conclusión, estamos proponiendo cuál es la solución al problema social que nos planteamos desde un principio, pero después de haber caminado o transitado por un camino sinuoso que nos ayudó a encontrar cuál es la causa y ahora cuál es la solución. De esta manera, jóvenes, creo que lo más importante con lo que concluimos nuestra materia es que para cualquier problema de tipo social se puede llevar a cabo una investigación seria, científica, con pasos establecidos en nuestro protocolo y con ello buscar un resultado, así como también una propuesta que nos dé solución para cualquier tipo de problema social. Yo hasta aquí dejaría este tema, igual les voy a dejar un caso práctico y 15 minutos más para retroalimentación. Los quiero felicitar por este gran esfuerzo que ustedes han hecho y ojalá y les haya sido de utilidad. Nos vemos para la próxima, enhorabuena y ojalá obtengan un buen resultado en esta materia. Hasta luego.